Muy buenas noches a todos. Otra vez en nuestro estudio del día de hoy, este, continuando el estudio de Romanos, esta vez en el capítulo 9. La vez pasada estuvimos viendo el capítulo 8, en la cual estábamos hablando de la justificación, la salvación por fe, la seguridad de la salvación. Y en este capítulo 9 aparece el título La elección de Israel. Entonces vamos a desarrollar este capítulo 9 del 1 hasta el 5, nos toca desarrollar hoy. Si me siguen, dice así, Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. En este capítulo, después de que nosotros estuviéramos viendo la salvación por fe, la justificación, la santificación y la seguridad de la salvación, y ahora el apóstol Pablo escribe en el capítulo 9 algo relacionado a Israel. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Pero espera, ¿por qué hace este capítulo ahí, verdad? Porque estamos hablando de la seguridad de la salvación por fe, la justificación, más que vencedores. Pero Pablo inserta el capítulo 9, 10 y 11 que trata sobre Israel. A la medida que nos vamos estudiando el capítulo 9, el capítulo 9, el capítulo 9, el capítulo 10 y 11, los tres capítulos tratan sobre Israel. ¿Por qué Pablo? Bueno, muchos escritores también a lo mejor se habrán confundido, ¿verdad? Algunos muchas veces dicen, no, estos tres capítulos fueron insertados así nomás, porque no le va al capítulo 8 ni al capítulo 7, ¿verdad? Pero por alguna razón Pablo escribe en el capítulo 9, 10 y 11 sobre Israel. Pablo expresa su interés y las opiniones personales que tiene en cuanto a la situación de sus hermanos judíos. Muy bien. ¿Qué pasa? Pablo empieza a escribir, ¿verdad?, sobre lo que vimos, ¿verdad? La justificación por la fe, la seguridad, la salvación, somos más que vencedores. Hasta el capítulo 8. Todo bien, ¿verdad? Para un gentil cristiano, todo bien. Pero los judíos que se convirtieron al cristianismo y los judíos que no se convirtieron, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Será que Dios se olvidó de ellos? ¿Verdad? Nosotros como cristianos, si estudiamos hasta el capítulo 8, vamos a decir, no, es como que pareciera que Dios se olvidó del pueblo de Israel hasta ese momento, ¿verdad? Hasta inclusive, a lo mejor Pablo mismo habrá recibido algún comentario y esperando por Pablo, y nosotros los judíos que nos convertimos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso Dios se olvidó o no cumplió la promesa que tenía con Israel? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento estaban las promesas para Israel? Que Israel estaría en primer lugar en las naciones, que Israel prosperaría, que Israel gobernaría. ¿Se acuerdan? Todas esas promesas que le dio al pueblo de Israel. Pero ahora vemos que es como que el pueblo de Israel quedó así de brazos y nosotros, ¿verdad? Entonces acá Pablo nos explica en el capítulo 9, 10 y 11 cómo Dios trata al pueblo de Israel. Para que como cristianos nosotros, al no conocer este estudio, ¿verdad?, podemos decir, no, Israel ya no es mal pueblo de Dios. Pues yo suelo escuchar a muchos comentaristas que dicen así, no, ahora la iglesia es el Israel de Dios, ¿verdad? No, ahora Israel ya no es más la promesa.
Otros que son muy, no, nosotros somos, hasta se ponen apellido de judío, ¿lo verdad? Ya va al otro lado de la exageración, ¿verdad? Pero, entonces Pablo escribe en este capítulo 9 y la introducción que hace es la trágica incredulidad de Israel. El capítulo 9 habla de la trágica incredulidad de Israel. Porque atienda una cosa, Israel, ¿por qué el evangelio fue a los gentiles? Por la incredulidad de los israelitas, de los judíos, ¿verdad? Los judíos rechazaron al Mesías, entonces ¿qué pasa? Bueno, vamos a los gentiles. Entonces, muchos judíos también, en esa época, al convertirse al cristianismo, vieron que no eran compatibles, todos sus ritos y todas las que están haciendo no eran compatibles con el nuevo pacto ahora, con el cristiano. Y por ejemplo, ¿dónde quedamos todos nosotros? Dice. Para un gentil que se convierta al cristianismo es fácil. ¿Por qué? Porque los ritos y todas las expresiones exteriores que se hace, el gentil adopta. Pero el judío que siempre estuvo acostumbrado al pacto, que estuvo acostumbrado al templo, que estuvo acostumbrado a la lectura del Antiguo Testamento, luego pasa al cristianismo y dice, algo cambió acá. Porque los israelitas pensaban de que ellos, por ser de Israel y ser hijos de Abraham, eran salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ellos mismos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces los judíos empezaron a ver dos situaciones ahí. De un lado de los cristianos la salvación por la fe y del otro lado la salvación por las obras. Y si los judíos se convertían al cristianismo, no, entonces las obras que nosotros nos enseñó Abraham o Moisés se van a quedar todas de balde, ¿verdad? Entonces Pablo para eso escribe el capítulo 9, para hacerle entender a los judíos no cristianos, a los judíos que se convirtieron y a nosotros los cristianos mismos, la situación de Israel. Porque muchos cristianos llegan al punto de ser antisemitas también, de decir, no, el pueblo de Israel es desobediente a Dios, entonces ellos no entran más en las cosas de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo, no, yo soy descendencia de los judíos, por eso yo tengo mi descendencia. Muchos se hacen de descendencia ahora, está bien, para no llegar a los extremos. Entonces, Pablo no quiso continuar su enseñanza con respecto a todo lo que dijimos, de salvación por fe, de justificación y de seguridad de salvación, y sobre la justificación por fe, hasta que hubiera aclarado algunas verdades relevantes acerca de Israel y los israelitas. Entonces, para eso está el capítulo 9, 10 y 11. En primer lugar, Pablo se anticipó al argumento de que si el Evangelio de Jesucristo ofrecía salvación a todos los gentiles, como estamos diciendo, ¿verdad? Entonces seguramente Dios abandonó a su pueblo. ¿Verdad? Piensen un poco, si Dios vino a salvar a su pueblo de Israel y le rechazó, entonces la salvación pasó a los gentiles. ¿Y qué pasó a Israel? No, muchos van a decir, no, ellos ya quedaron fuera. Ellos ya perdieron la salvación, van a decir otros. No, va a haber muchas cuestiones que nosotros vamos a quedar preguntando. Entonces, para eso Pablo quiere dejar en claro la situación con respecto a al pueblo de Israel. Los judíos que escucharon el Evangelio llegaron a la conclusión de que la doctrina de la justificación, lo que estamos diciendo, por fe, era una idea nueva para ellos. Porque ellos estaban acostumbrados a los ritos, a los sacrificios de animales en cambio de sus pecados, ¿verdad? Para justificar sus pecados. En el templo otra vez, la purificación otra vez. Todo, ellos tenían que, una vez al año tenían que ir al templo. Entonces ellos, para ellos la fe, la salvación por la fe era diferente. Pero hay una cosa, la trágica incredulidad de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué dice trágico? Porque el pueblo de Israel, ¿dónde ellos fallaron? Esa es la pregunta. Nosotros no estamos para juzgar acá. Pero Pablo dice,
Y eso es lo que trata de explicar acá, que el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado y apegado a sus ritos exteriores, a la circuncisión, al sacrificio, al yo soy judío descendiente de Abraham, por eso tengo la salvación. Que ellos dejaron pasar algo muy interesante y muy importante, la fe de Abraham. Ahora la pregunta es, ¿qué fue primero para Abraham? ¿La fe o la circuncisión? A todo lo que hemos leído esa parte, ¿verdad? A todo lo que leyeron. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo, te daré todo esto, las naciones, serán tus hijos? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Abraham, ¿qué cosa? Le creyó a Dios. Dice la fe. Y después recién viene la circuncisión en señal de ese pacto. O sea que Abraham tuvo fe y en señal de esa fe se realizó la circuncisión. Pero llegado en el tiempo de Jesús, los judíos, por alguna razón, ¿verdad? Porque eran muy estudiosos, creyeron que la circuncisión era el máximo punto de la salvación que uno podía tener y de pertenecer a Abraham, ¿verdad? Es más, ellos, todo lo que se había convertido en aquel tiempo en judío, se circuncidaba para ser judío. Entonces, ahí es donde choca cuando Jesús viene y empieza a hablar y le dice, y empieza a hablar, y los judíos esperaban un libertador. Ellos estaban bajo el yugo de Roma, ¿verdad? Y esperaban un libertador. Y Jesús empezaba a predicar del amor. Esperar, no puede ser los judíos, no, el Mesías tiene que venir a liberarnos. Esa es la promesa. Viste que hay muchas preguntas que quedan volando, ¿verdad? Muchas preguntas. Los judíos estaban seguros de que el evangelio implicaba que los judíos ya no tenían un lugar o propósito especial. ¿Vieron? Era como los judíos quedaron ya en Orsaya y ahora la iglesia lo que iba a hacer. Estos judíos estaban en lo correcto, por supuesto, al concluir que el evangelio descarta los rituales judíos y la justicia por obra en medio de la salvación. Pero el ritualismo y el legalismo, acá está, así como el guardar la ley de Dios dada por revelación divina, nunca había sido medio de salvación. Ahí es donde no captaron eso. De que todo lo que ellos estaban haciendo, el ritualismo, el legalismo, los rituales, la circuncisión, eran básicamente un acuerdo que tenían para con Dios para seguir con las leyes de Dios. Pero que eso no venía a ser el medio de la salvación. Porque si nosotros leemos desde Génesis, verá que siempre se ha profetizado la llegada de Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Génesis le dice Dios a la serpiente que el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. Allá había una promesa de quién iba a hacer la justicia. Entonces, y también lo que decimos de Abraham, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios y fue tomado como justicia. Abraham fue justificado para que con Dios porque le creyó a Dios. Esa era la manera de Dios desde el comienzo de Génesis. Creerle a Dios. Pero entonces, ¿por qué los ritos? ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué los sacrificios animales? ¿Por qué el templo? Y eso vamos a ver más adelante. Por eso Pablo acá empieza a explicar qué es el pueblo de Israel. ¿Para qué está el pueblo de Israel? ¿A dónde va el pueblo de Israel? Pablo tenía mucho interés en la condición espiritual de Israel. Entonces Pablo empieza a decir, verdad digo en Cristo, dice. O sea, imagínate lo que Pablo tiene que hacer. Pablo tenía tres grupos ahí. Tenía el grupo de gentiles cristianos, tenía el grupo de judíos que se convirtieron al cristianismo y tenía los judíos no cristianos. Él tenía que hablar de una manera direccionar al pueblo de Israel para que entienda también el gentil. Pablo no dice, los gentiles, salgan todos los gentiles afuera, ahora voy a hablar con Israel. No, Pablo empieza a ponerse y a hablar de una manera en la cual dirigiéndose al pueblo de Israel, todos comprendieran
qué es lo que Pablo estaba queriendo enseñar. Entonces Pablo estaba ansioso de contestar estas preguntas, porque si quedaba así, muchas cuestiones y muchas preguntas sin resolver iban a llevar a muchas personas a confundirse. Y ustedes saben que el cristiano no deja de ser cristiano, pero el cristiano muchas veces se confunde. Cuando escucha ¿cómo podemos decir? Predicaciones falsas, por decirlo así. Entonces, no es que por eso esa persona perdió la salvación, ese cristiano pierde la salvación. No. ¿Qué pasa con ese cristiano? Se confunde. Cuando un cristiano no está bien adoctrinado con la palabra de Dios y se va y escucha a alguien y le dice una manera que está en la Biblia, pero una manera modificada, ¿qué pasa con el cristiano? Se confunde. Y muchos cristianos abandonan de ser cristianos porque da cuadema, se han confundido. Ajá, Pepe dice cosas, ajá, Pepe es otra cosa. ¿Verdad? Ahora, Pablo no quería que eso pasara con los nuevos gentiles, digo, con los gentiles cristianos, con los judíos cristianos y con los judíos que no son cristianos. Pablo quería que se entendía de forma global cuál era la situación. Entonces, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio. Entonces Pablo se presenta con un testigo. Verdad digo en Cristo, dice. O sea que, si nosotros vamos a evaluarle a Pablo, ¿verdad? Pablo pone un testigo, verdad digo en Cristo. ¿Para qué? Para que los judíos, para que los gentiles, para el pueblo que él se estaba predicando, pudiera decir, espera un poco, pero tiene un testigo, él no nos va a mentir. ¿Verdad? Cosa que en nuestro tiempo es difícil eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nombramos a Dios y hacemos lo que decimos. Pero Pablo entendía esa palabra que decía, verdad digo en Cristo. De que había un testigo que estaba afirmando lo que él estaba aclarando. Aparte de eso, vemos la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo era Saulo, ¿verdad? ¿Y él de dónde era? O sea, ¿qué nacionalidad era? Judía. Él era estudioso de Gamaliel. Él estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque para él, para los judíos, cuando Jesucristo vino y cuando no era lo que ellos estaban esperando, y cuando los discípulos salen a predicar, entonces Pablo, con un celo, empieza a perseguir a los que creían en Jesús. Un judío. Así era el judío, perseguía. ¿Por qué? Porque no tenía que ser así. Hasta que tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me persigues? Le dice. Entonces ahí Pablo se convierte. O sea, que nosotros podemos ver la vida de Pablo mismo. Si nosotros decimos, no, Israel era del Antiguo Testamento. No, los judíos, no sé. Si alguien le preguntara, ¿y qué va a pasar con los judíos? Y no sé, a lo mejor se van a salvar, a lo mejor no se van a, no sé. Pero ellos se pueden salvar, no sé. Y Pablo, en su persona, es el ejemplo para todos los judíos de que el evangelio que Jesús trajo no era diferente a toda la costumbre que los israelitas estaban practicando. ¿Se entiende, verdad? Cuando Jesucristo trae el evangelio, ¿qué él traía? Para los judíos. Para los gentiles algo nuevo. Para los gentiles algo nuevo, el mensaje nuevo. Pero para los israelitas, ¿qué era? Era el evangelio que Jesucristo trajo, era el resumen de todo lo que ellos estaban haciendo desde Abraham hasta sus días. El sacrificio ya estaba en Jesucristo. El templo ya estaba en Jesucristo. Los limpiamientos ya estaban en Jesucristo. La circuncisión ya estaba en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel
por querer decir, o porque ellos querían llevar la delantera por decir, nosotros somos israelitas y Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos la salvación. Y viene Jesús con el nuevo, yo soy, toda esa costumbre que ustedes están haciendo está resumido en mí. Entonces, ¿qué dicen los israelitas? No, espera, no. Nosotros estamos acostumbrados por nuestras propias obras y por nuestros propios méritos, porque somos descendientes de Abraham, buscar la salvación. Ellos buscaban la salvación. En otra palabra, los judíos incrédulos no se convertían. ¿Por qué? Porque ellos decían, descendientes de Abraham somos. Le voy a poner un ejemplo en nuestros días. Cuando muchos cristianos dicen, yo estoy en esa denominación y yo tengo la vida eterna ahí. Hermano, no te vayas a ir a esta denominación porque te vas a perder la salvación. Algo así estaban pensando los del pueblo de Israel. Tal cual. Por eso ellos no aceptaron el Evangelio de Jesús. Los ritos que se hacen no salvan a las personas. El bautismo, la Santa Cena, todos los ritos que hacemos no les salvan a la persona, ¿verdad? Pero algo que hacemos por el mandato de Dios. Los israelitas hacían el sacrificio, iban al templo, circuncisión. Eso no llevaba a la salvación, pero ellos hacían por el mandato de Dios. Pero ellos consideraron que eso era el que le podía dar la salvación. Tengamos cuidado nosotros de no llegar a eso. ¿Verdad? Hermano, cualquier iglesia debe perder la salvación. Eso no existe. Si hacemos así, ¿sabe qué está pasando? Estamos comportando como los israelitas. Hermano, ustedes no hacen este rito. No, nosotros no. Que hermano, ella pone porque perder la salvación. No es así, no es así. El legalismo. Los judíos eran legalistas al máximo. No haya que tocar ese porque está sucio. No haya que hacer esto porque está sucio. Te fuiste al mercado, lava que tu mano para que está sucio. Esa es una forma de legalismo. Entonces, los israelitas se acuñaron en esas creencias y decir, nosotros somos mejores que los otros, que los gentiles. Nosotros no debemos llegar a ser así también. Ñande a Peñaella, somos mejores que los otros que están allá. No es así. Si ustedes se van a dar un like y le dicen, qué suerte hermano que viniste acá, nosotros somos mejores de los que están los otros en la esquina que se está bajo la carpa. Salite de ahí andate a Israel. ¿Por qué? Porque se están israelizando, se están judaizando ellos. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Porque ellos observaban más estos actos, ellos dejaron de ver la salvación. Ellos dejaron de ver la salvación. Entonces, como dijimos, en otra palabra, el judío verdadero es un judío espiritual. ¿Se acuerda que el judío verdadero es aquel que es en lo espiritual, decía, no en lo carnal? Entonces, ¿a cuál Israel se estaba enfocando cuando dio las promesas? A un Israel fiel. A un Israel que es fiel. Pero Israel, ni uno de ellos creyeron. Claro que sí. Los 12 discípulos fueron judíos. Pablo fue judío. Muchísimos judíos se convirtieron. Pero los legalistas, los que no quisieron salir de su cascarón, por decirlo así, los que querían seguir encerrados y decir, Dios nos debe a nosotros. Los israelitas decían, Dios nos debe a nosotros porque nosotros guardamos su testimonio. Ellos dejaron pasar a Jesús enfrente de ellos y dejaron pasar la salvación. Una cosa más, Dios no nos debe a nosotros nada. Vos, todo lo que haces para Dios, todas las buenas obras que haces, todas las cosas que haces para Dios, no es que Dios vos decís, Dios, hoy me fui a la iglesia, me hay que hacer tal cosa. No, eso es chantaje, eso no puede existir, un cristiano no puede, un israelita sí. ¿Sabe por qué? Porque ¿se acuerdan? Cuando nosotros vemos Salmos, dice que si ustedes obedecen mi ley, ustedes prosperarán, decía Dios. ¿Verdad? Entonces,
el pueblo de Israel agarró de tal forma, con el gentil no creo que pase eso, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel agarró, espera, pues, si nosotros nos portamos bien, Dios nos debe dar prosperidad. ¿Verdad? Entonces ellos adoptaron, acuñaron esa mentalidad y siguieron haciendo. Nosotros somos, Dios nos debe a nosotros, porque nosotros, Dios se valió de nosotros. Pero sabemos bien que no es así. Continuando dice, ahora, hay que ver también otro aspecto. Cuando en todo el Antiguo Testamento Dios trata con el pueblo de Israel, siempre le dice mi hijo. No le dice mis hijos. O sea que el trato que Dios tuvo hacia Israel desde Abraham, desde Jacob, que es Israel, era que el pueblo de Israel era su hijo. Bueno, está bien, pero ¿qué? ¿Y ahora cómo nosotros nos dirigimos a Dios? Nosotros cuando oramos, papito Dios, ¿verdad? Individual. Pero Dios trataba al pueblo de Israel en forma grupal, por decirlo así, mi hijo. Cuando se fue y le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, mi hijo que he escogido, dice. El pueblo de Israel. Ahora, esos son puntos que debemos entender, porque es verdad que el judío individual se volvió incrédulo. Entonces Dios dejó de tratar con el judío individualmente. Pero hay una cosa. Dios sigue tratando con el Israel, con el pueblo de Israel como su hijo. Pero individualmente, los israelitas, ¿qué pasa? Rechazaban al Mesías. Pero grupalmente Dios dice, Israel volverá y los plantaré, dice Isaías. ¿Se acuerdan? Él no dice, va a venir Isaac, va a venir Jacob, va a venir y los plantaré. No, él dice, mi pueblo vendrá de todos los puntos cardinales y serán plantados, dice. O sea que Dios tiene toda una promesa con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Bueno, dice, vamos a seguir. En el primer punto vamos a ver la conexión personal de Pablo con Israel incrédulo. Verdad digo en Cristo, dice. No miento. Ahora, Pablo agarra un testigo para que pueda hablar a los judíos, que es Dios. O sea que Pablo decía, es verdad digo, no miento en Cristo. O sea, Cristo era su testigo. O sea, Cristo le estaba mirando, es por decirlo así, Cristo le miraba, entonces Pablo empezaba a hablar. Ese es el temor de Dios. Cuando Pablo dice esto, se ve que el temor de Dios estaba en Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía mentir. En nuestro tiempo era difícil, porque en nuestro tiempo nombran a Dios, igual hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero Pablo era diferente. Pablo se veía el temor de Dios. Dice, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otra cosa, Pablo pone otra su conciencia delante. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es algo en el cual nosotros hacemos algo, sea bueno o sea malo, y la conciencia se alegra o nos pone triste. ¿Verdad? Pero dice, verdad, yo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice. Eso es lo que hablamos una vez. Cuando una persona se convierte, llega al Espíritu Santo, se une a su Espíritu y todo después queda relegado al Espíritu Santo. El espíritu de la persona, la conciencia, el alma y nuestro cuerpo, obviamente, ¿verdad? Porque estamos dentro de nuestro cuerpo. Hay una frase que dice, haz lo que tu conciencia te diga. O sea, mira, a mí mi conciencia me dice que voy a hacer esto y voy a ser feliz. Está bien. Voy a hacer esto y si tu conciencia te dice que te hace feliz, está bien. Pero del otro lado vemos a Pablo que él pone su conciencia
subyugado bajo el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Es que su conciencia está manejado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nuestra conciencia nos dice, hiciste mal, o te acusó, o te hizo bien? Y vos no supiste, nosotros no supimos ver si eso era lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando le agarraron a los generales de Hitler y le llevaron a juicio, se sentaron y empezaron el juez, genocidio, usted cometió genocidio. Y dice el general, no. ¿Sí? Usted mató muchas personas. No, dice. ¿Y por qué? Dice, porque nosotros estábamos haciendo en favor de nuestra creencia. Porque ellos creían que todo tenía que morir, judíos, qué sé yo, todo tenía que morir. Entonces ahí se ve que la conciencia depende de cómo estás tú delante de Dios. Entonces Pablo dice, mi conciencia da testimonio en el Espíritu. O sea, ¿cómo tiene que estar toda nuestra conciencia? Sometido al Espíritu Santo. Sometido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, para que nuestra conciencia nos pueda dar testimonio de la verdad. ¿Cuántos son el Islam, por ejemplo? ¿El Islam qué hace? Matan creyendo que hace un favor a su Dios. ¿Y qué dice la conciencia? Dice la conciencia, ¿verdad? Ay, güey. Cuando más matan infieles, se sienten bien. ¿Por qué? Porque su conciencia está sometida a lo que ellos creen. Por eso la conciencia de un incrédulo siempre va a estar sometido a lo que el incrédulo cree. Y va a hacer cosas malas y va a decir, no le mantengo a nadie, va a decir. Allá, siempre escuchamos eso. Ay, pues nada, yo no le mato a nadie, ¿sabe? Porque su conciencia se cauterizó, como dice Pablo en Tito, a Timoteo. Su conciencia se cauterizó. Entonces, ahí aprendemos ya que, número uno, ¿cuál tiene que ser tu verdad cuando, en mi caso, por ejemplo, yo estoy dando la palabra acá? ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento. Porque yo debería estar acá diciendo algo que no está acá. Ojo, ¿verdad? Pero muchos superapóstoles no hacen eso. Y engañan a las personas y confunden a las personas. Y mi conciencia me da testimonio al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra conciencia? Sometida al Espíritu Santo. Pero no puedo, ¿cómo es que voy a hacer que mi conciencia se someta al Espíritu Santo? Cuanto más conoces la Biblia, más tu conciencia va a estar sometida al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque te va a enseñar qué es lo que tenés que hacer. ¿Verdad? La palabra de Dios es lumbrera a mis pies, dice el salmista. Un cristiano puede andar en la oscuridad y tropezarse. Y él es cristiano. Espera, pues, ¿dónde está tu lámpara? ¿Dónde está tu linterna? Y dejé en casa su Biblia. Y un cristiano puede tropezar también en la oscuridad teniendo la Biblia en la mano. ¿Cuál es la pregunta? Dios, tengo con mi Biblia acá. Y Dios le va a decir, ¿cuánto sabes de la Biblia? Te va a decir. No es los ritos que hacemos nosotros los que nos da esa seguridad de la salvación como estábamos viendo. Es cuánto sabemos de las cosas de Dios. Cuanto más sabemos las cosas de Dios, eso te da seguridad. Eso te da seguridad. Bueno, vamos a seguir. Dice, que tengo gran tristeza, dice. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque se deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Acordémonos de quién fue Pablo. Pablo, judío, re contra judío, creció en los pies de Gamaliel. Desde chiquito, imagínate lo que es crecer en esa mentalidad y ser grande y encontrarte con Jesús, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y ahora él está dando testimonio de la verdad. Pablo siente tristeza porque el pueblo al que él pertenece, de alguna manera, rechazó a Dios, rechazó la salvación que Jesús trajo. ¿Verdad? Él se dolía por eso. A Pablo le dolía eso.
Tengo la tristeza de continuo dolor. Pablo era como, ¿se acuerdan Moisés? Moisés subió al monte, los israelitas empezaron a hacer un becerro de oro, ¿verdad? Bajó con las tablas de la ley y Dios le dice, salí de ahí, Moisés, que yo le voy a destruir. ¿Y sabe qué dice Moisés? No, le dice, por favor, le dice, no lo destruya, dice. Ráeme a mí del libro de los vivientes, le dice. A nosotros cualquier persona que nos hace mal, ojalá que le pase, ojalá que... pero Pablo acá, a los mismos, cuando él se convirtió al cristianismo, ¿qué pasó con él? Los mismos judíos al que él pertenecía le empezaron a querer matar. Le empezaron a perseguir. Y él dice, siento tristeza. Imagínate que ahí te está persiguiendo y te quiere matar y voy a decir, ¿cómo te siento, mi querido hermano? ¿Cómo me entristece? Pero entristecerte de verdad. Y así sentía Pablo, ¿eh? Sentía gran tristeza. Por ejemplo, Samuel, cuando Saúl fue rey, Saúl cometió desobediencia, ¿se acuerdan? Y Samuel se puso triste por eso. No era la responsabilidad de Samuel que Saúl haya cometido desobediencia a Dios y que Dios le rechazara a Saúl. Pero Saúl se corrompió por su propia arrogancia y desobediencia. Saúl se convirtió en alguien repudiado por Dios. No obstante, por su profundo amor hacia el ungido del Señor, Samuel nunca dejó de hacer lamentación por él. Samuel no es que se enojaba con Saúl, sino que jacéjese la peisa ya por Jaguare. Las dos creí Jaguare. En su prolijo salmo que exalta una manera sublime la palabra de Dios, el escritor confiesa, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Salmo 119, 136. O sea, es así por aquellas personas que no guardaban la ley de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Esto es Pablo todavía, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿qué nos enseña? ¿Verdad? Ya dijimos todo que nos enseña, ¿verdad? El amor hacia las personas. Principalmente a los cristianos hoy, ¿verdad? Pero a aquellas personas que no creen. ¿Cuántos nosotros decimos, en no creo y en ya homa infierno? Esa no era la actitud de Pablo, ni de Samuel, ni de Moisés. ¿Cuántos de nosotros lloramos por esas almas que están perdidas? No, pero a esa se partido pegue, hasta las predicaciones. No, acá yo auto mi cama y no, ¿verdad? Muchas veces nos comportamos como los israelitas. Mientras que yo soy salvo, va a ser la otra vez. Eso no es la mentalidad de Pablo, no es la mentalidad de Moisés, no es la mentalidad de Samuel y de muchos otros que no podemos decir porque nos va a llevar mucho tiempo. El amor hacia las personas es decir, vaya potas y nada, predicas, vamos hermano, algo se haya pona, algo haya pota, Señor, vaya pota. ¿Verdad? Pero muchas veces parecemos tan, ¿cómo se dice? En stand-by nosotros, que mientras que nosotros tenemos la iglesia y total, después algún día van a venir, ¿verdad? Pero ese es el corazón de Pablo. Tengo gran tristeza por aquellos que no te conocen o por aquellos incrédulos. Dice, bueno, Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías, el profeta que lloraba mucho, el profeta llorón, a causa de su profunda visión por la incredulidad y perversión de su pueblo. Jeremías estaba acá y su pueblo nadie creía, es así. Si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llore día y noche de los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9. ¿Vieron? Jesucristo mismo, ¿verdad? ¿Qué decía Jesucristo? Él vino para los que se creían pecadores. No vino en busca de los sanos y los que se creían salvos. Los que se creían que estaban bien.
¿Para qué era el doctor? El doctor es para aquellos que necesitan, que dicen que están enfermos. Pero los sanos no necesitan de médico, le decía Jesucristo, ¿verdad? Él se preocupaba. Bueno, deseara yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es una hipérbole que hace Pablo porque nadie puede perder la salvación. Y eso lo vimos en el capítulo 8, capítulo 7. Pablo mismo estaba diciendo, pero una hipérbole era como, oye, en base treima de Pablo. Está perdido. Que pierda yo la salvación, pero ellos, mi pueblo, que no entendieron, que puedan entender. Pero era una hipérbole. Ni por más que Pablo hiciera eso, iba a lograr que se convirtieran el pueblo de Israel. Pero era tanta la tristeza de Pablo que llegó a ese punto de decir, se preocupaba por lo que son de su pueblo. Dice, Pablo acaba de expresar su gran regocijo por la seguridad absoluta del creyente en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de lo que dijo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y él estaba diciendo acá, ¿qué está diciendo? Ojalá que yo mismo pudiera salir, pudiera no creer en Cristo, que Cristo me deje por ahí, que le agarre a él. Era una hipérbole, una forma de entristecerse en el tal punto en la cual que el pueblo al que él pertenecía pudiera acceder a esta salvación, ¿verdad? Dice, siguiendo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ya vimos ya que Pablo era judío, re fariseo, enseñado en todo lo que debería saber en esa época. Y en la segunda parte dice que son israelitas, dice. Ahora, ¿cuál era la conexión personal de Pablo con Israel incrédulo? Que era su gente, que él era israelita. Es más, Jesús era judío. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, le dice. La conexión personal de Dios con Israel incrédulo, que son los israelitas. ¿Qué son los israelitas? Los israelitas, Dios formó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Llamó a Abraham, Jacob le cambió por Israel y ahí empezó a formarse el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿qué era el pueblo de Israel? Y al pueblo de Israel se le dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley y el culto y las promesas. Los patriarcas, que vamos a decir, en los cuales según la carne vino Cristo también, ¿verdad? Abraham salió con su esposa Sara, no podía tener hijos, tuvo un hijo, de ahí en la línea de tiempo hasta llegar al nacimiento de Jesús, Israel preparó el camino para que Jesús pudiera nacer en forma carnal, de la línea de David, una línea en particular. Para atender una cosa, Pablo también dice que no todos los judíos son judíos, sino solo espirituales. O sea que para entender cómo trata Dios al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que Dios dice, a Esaú rechacé y a Jacob acepté? ¿Se acuerdan? ¿O era otro dos? A ellos era, ¿verdad? Ahora, Esaú es israelita, Jacob también. Entonces Dios siempre elige un camino dentro del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? De que los judíos que no creyeron, tal vez no eran la línea de los judíos reales. Porque se acuerdan que Pablo también dice que Sara representaba el monte del pacto y que Agar representaba el monte de la esclavitud, el monte de la ley, ¿verdad? Dos caminos. Entonces, dentro del pueblo de Israel, Dios empieza a forjar el camino para que pudiera nacer Jesús, que era judío, ¿verdad? Entonces, los israelitas, Pablo, por ejemplo, no amaba a los judíos únicamente porque se compleblano o porque es mi paisa, no. Pablo
amaba al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era el escogido de Dios. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Israel mi escogido, Israel mi hijo, te saqué de Egipto. Entonces, Pablo amaba a este pueblo porque este pueblo tenía todas las riquezas de un Dios que se manifestó al mundo por medio del pueblo de Israel. En primer lugar, ellos son privilegiados por el simple hecho de ser israelitas. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham por medio de Isaac y luego Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, a lo largo de la historia de los israelitas o judíos. ¿Cuándo los israelitas, por qué nosotros le decimos judío ahora, después de que el pueblo judío regresó del exilio de Babilonia? Nosotros le decimos judío, pero antes era israelita. Porque las tribus del norte era que se fueron a Siria y el rey asirio los mezcló con su pueblo. Entonces, de ahí viene la palabra Samaria. Por eso los judíos no se mezclaban con los samaritanos. Porque los samaritanos eran judíos que se mezcló, o sea, se casó con uno de Asiria y tuvieron hijos. Entonces, el pueblo de Israel, por ser pueblo de Israel, era el escogido. Porque Dios escogió a ese pueblo para dar a conocer su nombre. ¿Por qué no le eligió a Paraguay? Pudo haber elegido a Paraguay, no hay ningún problema. Puede elegirle a Argentina, a Brasil, a cualquier pueblo, pero en este caso Dios eligió a Israel en su soberanía. Hizo el testigum israelita, ya. Pero Dios eligió ese pueblo, Él formó ese pueblo. ¿Sabe por qué Él formó ese pueblo? Porque llamó a Abraham: sal de tu tierra, andate al lugar donde yo te mostraré. Entonces Abraham, ¿qué hace? Agarra sus cosas y se va. ¿A eso qué se le llama? ¿A esa acción cómo se llama? Creerle a Dios. Ahí empieza ya la fe, a actuar la fe. Vieron que el método de salvación de Dios siempre fue creerle a Dios. Entonces, Abraham no le dijo, no, mira, voy a tener piojina comida, va a haber supermercado, va a haber piojina combustible, va a haber piojina esto, así sí me voy a ir. No, él agarró su cosa y se fue. No sabía ni a dónde se iba, así dice la palabra de Dios. Agarró, lo separó de todo lo que era la región de Ur, donde era centro de idolatría, lo separó y de ahí formó para su pueblo. Entonces Dios se puede atribuir y decir: Israel es mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque Él creó. Entonces, en segundo lugar, porque que son israelitas. Obviamente no negamos. Y vamos a ver después por qué Jehová ha sido bien hablar de los israelitas. Pero vamos a ver después que el capítulo 9, 10 y 11, al desarrollar todo, vamos a entender de por qué Israel es el pueblo escogido de Dios. Y por qué tiene méritos para decir yo soy israelita, o para que Pablo diga yo soy israelita. Bueno, en segundo lugar, los israelitas son aquellos los cuales son la adopción. Versículo 4 dice que son los israelitas, ya vimos ya. Dios creó a los israelitas, de los cuales son la adopción, dice. ¿Se acuerdan cuando Moisés se fue y le dijo a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito? Éxodo 4:22. Deja ir a mi pueblo, porque Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba adoptando al pueblo de Israel como su hijo. Estaba afirmando que el pueblo de Israel era su hijo. No decía todito lo del pueblo de Israel, José, Andrés, son mis hijos. No, el pueblo de Israel es hijo de Dios. ¿Vieron la diferencia? Lo individual y lo del grupal. Bueno. Entonces, Israel fue colocada aparte a fin de ser testigo especial y santificado de Dios por el resto del mundo. Ahí está. ¿Por qué Dios trató así al pueblo de Israel? Porque por medio del pueblo de Israel, el pueblo de Israel dio testimonio de Dios a todo el mundo. Entonces Pablo aclara, ¿verdad? No todos los descendientes de Israel son israelitas. No obstante, así no fuera en el sentido de la salvación, es innegable que como una nación, Dios en su soberanía le concedió a Israel recibir su llamamiento especial, su pacto, su bendición y su protección divina. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Una nube de día los cubría y un fuego ardiente de noche estaba con ellos. Y esa era la presencia de Dios, el Shekinah.
O sea que en el pueblo de Israel estaba la presencia visible de Dios. ¿Por qué? Porque yo me imagino en esa época, de día, y vos mirás y veas las nubes. Esa es la presencia de Dios, porque era visible. Y a la noche el fuego, esa es la presencia de Dios, porque era visible. Entonces, Dios como Padre de los judíos, como individuos, no como individuos, sino como Padre de Israel, mientras que en el Nuevo Testamento sí se hace referencia a Dios como Padre de individuos, cristianos. ¿Vieron la diferencia? Ahora, pero espera un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa todo? Dios trata al pueblo de Israel en conjunto. No sé si me explico. Con el pueblo de Israel y a los cristianos, ¿cómo nos trata? Individualmente. Y nosotros mismos oramos, papito Dios, mi papito, papito Dios. Entonces, ¿cuál es la futura restauración de Israel que está en el capítulo 11? El pueblo de Israel. También habla de que hay un remanente en el pueblo de Israel. Todo el remanente será salvo, dice Pablo de Israel en el capítulo 11. O sea que ese remanente le representa al pueblo de Israel. Entonces ahí se cumple la promesa de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Se entiende, verdad? Entonces Dios no falló con Israel. Dios no falló por eso. Individualmente los israelitas sí fallaron. Llegaron a la incredulidad. Pero como nación, como israelitas, Dios tiene todavía un plan para ellos. Y gracias a que los israelitas también. O sea que, esperaron un poco. Entonces veo el plan de Dios falló. ¿Por qué? Porque la salvación era para los judíos y los judíos rechazaron y se fue para nosotros. No, el plan de Dios no falló. Porque el plan de Dios, como hablamos de la omnisciencia de Dios, gracias dice Pablo, gracias a que Israel se endureció parcialmente, dice, temporalmente, dice. Se endureció. Nosotros alcanzamos la salvación. Pues nosotros estamos acá hablando la palabra de Dios. En parte el endurecimiento de Israel, dice. O sea, que hasta que los gentiles lleguen a la plenitud, dice. O sea, cuando los gentiles que se salvan se van a salvar, ahí la iglesia sale y entra a Israel. Y ahora dice, ahora la iglesia ya se fue, ahora voy a tratar otra vez a Israel. ¿Por qué? Porque es una promesa pendiente que yo tengo que tratar con ustedes, dice Dios. Y ahora, Israel, ¿cómo está ahora? De suplentes a Dios. Él está allá, ahora la iglesia está allá. Ahora la iglesia está representando a Dios, demostrando al mundo quién es Dios, llevando todo el testimonio de Dios al mundo. Y los israelitas están todavía, esperá nomás, dice Dios, esperá nomás. ¿Cuándo? Cuando la iglesia llega a la apostasía. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Apocalipsis? ¿Cuándo termina la iglesia? La Odisea, la apostasía de la iglesia. Cuando nosotros mismos nos comportamos con Israel y siendo cristianos, no le tomamos en cuenta a Dios y Dios ahí dice, bueno, todos los cristianos, los gentiles que se tenían que salvar ya se salvaron. Bueno, ahora Israel, ahora sí, voy a tratar con ustedes. Y ahí se va a cumplir la promesa que aún falta cumplir al pueblo de Israel. A la nación de Israel, no individualmente a ellos. Bueno, vamos a seguir En tercer lugar, Dios bendijo a la nación de Israel revelando en ella solamente su propia presencia, manifestada en el Shekinah, ese que hablamos, ¿verdad? ¿Para qué el pueblo de Israel? Dios se manifestó en el pueblo de Israel en el Shekinah, en la presencia visible de Dios, en el templo. ¿Se acuerdan cuando hicieron el tabernáculo, cuando Moisés hizo el tabernáculo y la nube se posó en el tabernáculo? Era la presencia de Dios, ahí estaba Dios. Imagínense las otras naciones, vos sabés que ellos tienen un Dios que está en su templo. Ella estaba dando testimonio al mundo. En cuarto lugar, Israel tuvo el privilegio de recibir el pacto. Ahora, ¿cuáles son los pactos? El primer pacto fue con Abraham, ¿se acuerdan? El padre físico de muchos judíos y el padre espiritual de todos los creyentes. ¿Cuál era el pacto? Que él iba a ser el padre de todos los creyentes. ¿Cuál fue el otro pacto que se le dio a Israel? Moisés, el pacto de la ley, en el Sinaí. Yo hago un pacto con ustedes. Si ustedes hacen lo que dice la ley, perfecto. Si no hacen, la maldición sobre ustedes. Es un pacto. ¿A quién se le dio? Al pueblo de Israel. Porque tenía que haber un receptor.
Cuando Dios se quiere manifestar, tiene que haber un receptor. Entonces, el receptor de Dios para demostrar todo, para quedar escrito en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y nosotros podamos leer ahora, fue el pueblo de Israel y es el pueblo de Israel, que hasta ahora tiene el testimonio. Dice, en el monte Sinai. Ahora, ¿cuál es el pacto? ¿Se acuerdan del pacto davínico? ¿Está el pacto davínico también? Que la descendencia de David estaría por siempre en el trono. Y ese pacto davínico también podemos relacionar porque de la línea de David vino Jesús en la carne. En quinto lugar, vamos a estar desarrollando. Ustedes si se ven en el versículo 4, estamos desarrollando ahora. En quinto lugar, la promulgación de la ley. Ahora, obviamente, ¿verdad? Cuando Moisés subió al templo, al monte Sinaí, trajo los 10 mandamientos, la promulgación de la ley. Imagínate, si Moisés se subía al templo y traía la ley y no había nada, no había ningún receptor, no había receptor. Pero los israelitas estaban ahí y recibieron las tablas de la ley. Pero atiendan una cosa, no solamente las tablas de la ley, sino también los principios y estándares sociales. ¿Se acuerdan? El Levítico, de salud. Todos estos principios, estos conceptos de cómo se tenían que comportar ellos como sociedad. Las leyes que tenían que regir. ¿Se acuerdan? Si vos encontrás la vaca de tu vecino extraviado, agarrar y llevar a tu vecino. Esos son estándares morales que Dios les dio al pueblo de Israel. Eso es la promulgación de la ley. Ahora, estos estándares al ser obedecidos, se honraba a Dios. Para eso está el pueblo de Israel. Cuando ellos obedecían estos estándares establecidos, ellos honraban a Dios con eso. La honra hacia Dios. Cuando Israel acampó en la tierra de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, esto está en Deuteronomio 4:5, dice Moisés dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Al pueblo de Israel se le dio la promulgación de todas las leyes. En este caso se le dio los estatutos y decretos de cómo ellos tenían que comportarse como sociedad. Y muchos de nosotros, nuestras leyes ahora actuales, nuestras leyes jurídicas están basadas en todo eso. Nuestras leyes sanitarias, nuestra ordenanza sanitaria está basada en el libro de Levítico. Muchos de ellos. Y nosotros pensamos, nosotros venimos de la legislación romana y por eso el abogado estudia Romano 1, Romano 2 y ahí no. No, Dios dio todo esto al pueblo de Israel. Estos estatutos y decretos. ¿Cómo tenés que comportarte? ¿Cómo tenés que cuidarte vos mismo? Dice, para ponerlos por obra, sabiduría vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ahora, en sexto lugar, ya vamos a terminar. En sexto lugar dice, la promulgación de la ley, el culto dice. El culto. El culto hace referencia a todo el sistema de ceremonias con que podemos acercarnos a Dios. Imagínense que si no había el pueblo de Israel y Moisés, venido pueblo, ¿sabe qué? Hacíamos nuestro modo de a Dios. Tenía que haber un receptor y Israel era el receptor de Dios. El culto hace referencia a todo sistema de ceremonia que Dios reveló a través de Moisés, que incluye los sacrificios y ofrendas. ¿Se acuerdan? Sacrificios y ofrendas. Los lavamientos, purificaciones y así como otros medios de adoración y arrepentimiento administrados por sacerdotes y levitas. Cuando Israel rendía culto al Señor con obediencia y sinceridad. Así. ¿Qué hizo Moisés? Así hay que adorarle a Dios. Los levitas van a hacer esto, los sacerdotes van a hacer esto, el sacrificio va a ser acá. Orden es la forma de adorar a Dios. Entonces, al pueblo de se le dio el culto, la manera con que nosotros, en ese momento ellos tenían que acercarse a Dios. ¿Se acuerdan? Nadie puede acercarse en forma impura delante de Dios en aquel tiempo. Y toda esa exigencia, ¿verdad? Ahora, en séptimo lugar, antes de pasar, tenemos hasta ahora, por ejemplo, los israelitas están queriendo hacer el tercer templo. ¿Por qué ellos quieren hacer el tercer templo? Y demasiado quieren hacer el tercer templo. ¿Por qué? Porque a ellos Dios les dio la forma de adorar, el culto les dio.
la forma de adorar. Entonces ellos tienen arraigado en la mente, los israelitas de ahora tienen arraigado en la mente. Nosotros tenemos que hacer el templo porque así dijo Dios. Ellos quieren hacer bien las cosas. Pero Dios ya prefijó un camino que ellos ignoraron. Entonces, a ellos se le dio, en séptimo lugar, a Israel le fueron a dar las promesas, el culto y las promesas, dice. ¿Cuál es promesa? Porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios te llame. Hechos 2:30, cuando Pedro predicó. ¿A qué se refiere esta promesa? La promesa de un Salvador. La promesa de la llenura del Espíritu Santo. No especifica acá, ¿verdad? Pero la promesa del Espíritu Santo. La promesa es que Dios va a estar contigo. Ellos fueron los receptores de esa promesa y los que llevaron esa promesa también, los israelitas. También, nosotros también dice Pablo, nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. Había una promesa y se cumplió el evangelio con Jesucristo. Esa era la promesa. Y si el pueblo israel no existía, no iba a haber esa promesa, ¿verdad? O sea que Israel era el receptor de todo lo que Dios estaba haciendo. ¿Se entiende, verdad? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. En octavo lugar, Pablo recuerda a sus lectores que fue de Israel que Dios levantó los patriarcas. Oh, de verdad. Si no había gente, ¿pero dónde Dios iba a levantar los patriarcas? Entonces Dios de Israel empezó a levantar los patriarcas. Empezando por los grandes, Abraham, Isaac, a Jacob, que después fue Israel. ¿Vieron cómo Dios estaba trabajando con su pueblo de Israel? A través de esos hombres que afirmaron los cimientos. A través de ellos se firmó los cimientos de lo que es el pueblo de Israel. Y gracias al pueblo de Israel nosotros tenemos el Antiguo Testamento. En último lugar, dice, Israel recibió el privilegio de suministrar el linaje. Ahí está. Por medio del cual, según la carne, vino Cristo. Como Dios, el pueblo de Israel receptor, Dios formando al pueblo de Israel. Había Saúl, por ejemplo. ¿Vieron cómo Dios trata al pueblo de Israel como pueblo? El pueblo de Israel es mi hijo, dice Dios. A Saúl Dios lo rechazó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por desobediencia, por arrogancia. Pero con el pueblo de Israel seguía siendo su hijo todavía. No es porque Saúl pecó, no, yo ya me dejo ya a ustedes, no. Dios trata a Israel, al pueblo de Israel como su hijo. Dios cómo nos trata a nosotros ahora. A cada uno individualmente como su hijo. Pero con el pueblo de Israel no es así. ¿Se entiende, verdad? Bueno, dice, por eso en Mateo, por ejemplo, nosotros vemos la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús. Nosotros si leemos Mateo 1, pues ahí nos va a decir hijo, 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 ¿verdad? Hasta que llegue a Jesucristo. Y si vemos Lucas, que nos incluye la genealogía de su madre natural, María, hijo, hijo, hijo. Ahí te describe de que de David está en el medio de toda esa línea genealógica para venir a Jesucristo. ¿Y dónde estaban esas líneas genealógicas? En Israel. En Israel. Por más que muchos israelitas eran desobedientes, eran incrédulos, Dios siguió tratando por el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es el hijo de Dios. Bueno, para concluir, ¿verdad? Es muy interesante estos 5 versículos que nos muestra la incredulidad de Israel, que nos pinta el título, pero a la vez nosotros lo que estábamos viendo era la tristeza de Pablo de que en ese momento Israel no pudo conocer a su Salvador o a su Creador. Se puso triste porque la mayoría de los judíos, aclaremos, la mayoría de los judíos no creyeron, pero muchos judíos sí creyeron. Los discípulos eran judíos, Pablo era judío, muchos de los judíos creyeron. Pero muchos de los judíos líderes, por decirlo así, los judíos creyeron en la incredulidad. Es más, quisieron trabar lo que es el evangelio. Quisieron detener el evangelismo en aquella época. Entonces vemos la tristeza de Pablo con su pueblo mismo. ¿Por qué? Porque Israel es Israel. Ya vimos por qué. Israel era el instrumento de Dios, era la vasija de Dios donde Dios cargaba todo lo que en el Nuevo Testamento iba a florecer. Entonces, Israel, ¿qué pasa ahora? Israel, por su incredulidad, el evangelio tiene que ser, el regalo tiene que ser dado. Debo el regalo de buenas apetitos, pero si no quiere, tomamos entonces. El regalo hay que dar. Entonces,
la salvación pasó a los gentiles. ¿Y los judíos? Los judíos, espera un ratito, ustedes los israelitas, quédense ahí, ahora entra la iglesia a jugar el partido. Ustedes suplentes, ustedes otro partido van a jugar. Mientras que en la iglesia empieza a jugar el partido y cuando llega al final de la iglesia, con el arrebatamiento, que creo que una vez lo estudiamos, o la última iglesia del Apocalipsis, que es la Odisea, que cuando la iglesia llega a la apostasía, ahí va a entrar Israel. Israel, ahora vos, porque hay cosas que yo tengo que rendir cuenta contigo, le dice Dios. O sea que Dios, Israel está ahí, se endureció temporalmente, hasta que la iglesia esté. Hasta que se cierre el tiempo de la gracia, dice también una parte, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos nuestro estudio. Es importante seguir con este estudio porque el capítulo 9, 10 y 11 tenemos que entenderlo perfectamente para poder saber cuál es el propósito de Dios con Israel y con los cristianos. Amén. Que Dios los bendiga, que sea de provecho para todos.